¿Cómo murió cada uno de los apóstoles? La del apóstol Pedro, que fue crucificado boca abajo en Roma. Pedro pidió morir así, ya que no era digno de morir como Jesucristo había muerto, en cumplimiento a la profecía de Jesús. Juan 21, 18. Jesús quería que su iglesia tuviera un fundamento visible, que sería, de entre los apóstoles de Cristo, escogiera a Pedro y sus sucesores. Fue el primer papa de la historia, tal y como Jesús dispuso antes de ascender a los cielos. Apóstol Mateo. Mateo fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Sufrió el martirio en Etiopía, muerto por una herida de espada, por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Apóstol Juan. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue así donde escribió su libro profético del Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Él murió muy viejo por causas naturales, y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente. Por lo tanto, se presupone que fue el último de todos en morir. Apóstol Santiago. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo, cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Este discípulo de Cristo está estrechamente relacionado con España, ya que es el patrón de ese país, y sus restos mortales reposan en Galicia, según la tradición medieval. Tras Pentecostés, el apóstol Santiago se trasladó a España para predicar el Evangelio. Posteriormente, habría hecho todo el viaje de vuelta hasta Jerusalén para encontrar a la madre de Jesús. La leyenda se cierra con que 2 de sus discípulos llevaron su cuerpo hasta Iria Flavia, donde fue hallado en el siglo 9. Apóstol Bartolomé. Bartolomé, también conocido como Natael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde lo degollaron con un látigo hasta morir. Apóstol Andrés. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados. Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores reportaron que, cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: «Hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, colgada en ella». Él continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Apóstol Tomás. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Se dice que fue encargado de construir un palacio para el rey en India. Apóstol Matías. Matías, el apóstol elegido
para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor. Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Fue apedreado y luego decapitado. Apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por Nerón en el año 67. También hay tradiciones referentes a los otros apóstoles, pero ninguna que cuente con una base histórica y tradicional confiable.